A croeso i gwers 16 de o Dromes Deulis. Dydd Iau, yr ail ar hugain o Hydref 2020. Yr ail ar hugain o Hydref 2020. Croeso, Marian dwi. Dych chi'n cofio yn Gymraeg? Siop lyfrau. Beth ydy hwn yn Gymraeg? Banc. Cinema. Castell. Amgueddfa. Beth ydy hwn yn Gymraeg? Becws. Beth ydy hwn yn Gymraeg? Cigydd. A hwn? Maes awyr. Da iawn. Oes na ddosbarth Cymraeg efo Marian heddiw? Oes, wrth gwrs. Dych chi'n cofio mae na, oes na, a does na ddim. Ie? Dych chi'n cofio deinosoriaid? Does na ddim deinosoriaid yma rwan. Pero roedd na, roedd na deinosoriaid. ¿Se acuerdan que roedd na es el pasado de mae na? ¿Ya? Mae na hay, roedd na había. ¿Ya? Podemos cambiar la pregunta también. Oes na, ahora, oes na hay, en el pasado, oedd na. Oedd na. ¿Ok? Oedd na había. ¿Ok? Y el negativo, does na ddim. Doedd na ddim en el pasado. Doedd na ddim. No había. Okay? So, mae na, roedd na. Oes na, oedd na. Does na ddim. Doedd na ddim. Okay? Da iawn. Okay. Heddiw, da ni'n mynd i ddysgu sut i ofyn ffafr. Okay? Pedir un favor. Pedir que alguien haga algo para ayudarnos. ¿Ok? Y vamos a empezar con la forma de ti. Da ni'n empezar la frase con neidi. 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 Achi? Neidi. Da iawn. Neidi. Y después añadimos un verbo. Por ejemplo, fonio. Neidi fonio. Neidi fonio. ¿Puedes llamar? ¿Me llamarás? ¿Me puedes llamar? ¿Ya? Neidi fonio. Achi? Neidi fonio. ¿Ya? Hablar galés. Siarad Cymraeg. ¿Ya? Siarad Cymraeg. ¿Puedes hablar galés? Neidi siarad Cymraeg. Oh, neidi siarad Cymraeg. Yeah? Neidi siarad Cymraeg. Conmigo, en Gymraeg, efo fi. Efo fi. Yeah? Hablar galés conmigo. Siarad Cymraeg efo fi. Yeah? Oh, ¿puedes hablar galés conmigo? Neidi siarad Cymraeg efo fi. Neidi siarad Cymraeg efo fi. A chi? Neidi siarad Cymraeg efo fi. Da iawn. Desir yn Gymraeg ydy dweud. 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 Okay? Van a escucharlo como deud a veces. Yo en mi acento digo deud. Deud. Okay?
Decir de nuevo, decir otra vez. Deud eto. Deud eto. Deud eto. ¿Ok? ¿Puedes decirlo otra vez? Pues puedes repetirlo. Neidi deud eto. Neidi deud eto. Neidi deud eto. ¿Ok? Aquí. Neidi deud eto. Entonces, si están hablando con alguien en inglés y hablan muy rápido y no entienden nada, puedes decir, oh, neidi deud eto, no entendí. Neidi deud eto. ¿Ya? Está bien, ok. Otro verbo muy útil con neidi es pasho. 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 ¿Okay? Pasho es pasar, pero no pasar de entrar en la casa. Pasar como en la mesa, pasar algo, dar algo. ¿Ok? Entonces, imagínense que están en una mesa con una familia y están hablando inglés y quieren preguntar a alguien que te dan algo, que te pasan algo, algo que está fuera de tu alcance, ¿no? Ok. So, pasho, usamos pasho. Neidi basho. Ok, neidi basho. Neidi basho algo y mi. Sería la frase completa. Ok. Neidi basho y mi. Ok. Por ejemplo, shashai. Shashai. Ok. Neidi bashor shashai y mi. ¿Me puedes pasar las verduras? ¿Eh? Neidi bashor shashai y mi. Esto, ¿sí? Neidi bashor shashai y mi. Ok, quitamos shashai. Vamos a poner otra cosa. Agua, tur. Neidi bashor tur y mi. Neidi bashor tur y mi. ¿Ya? Está bien. Quitamos tur. Ponemos otra palabra. Pan. Para. Para. ¿Me puedes pasar el pan? Neidi bashor para y mi. Neidi bashor para y mi. Está bien. Como respuesta van a decir Urthkurs. Urthkurs, claro. Urthkurs. Urthkurs. O yaun. ¿Vale? Yaun. ¿Eh? O la respuesta gramaticalmente correcta sería nai. Nai, lo haré. Nai. 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 O nai, sure. Claro que lo haré. Nai, sure. Hecho. Twin duet el verbo y ustedes la frase con neidi. ¿Ok? Ok. Ffonio Neidi ffonio fi. Siarad Cymraeg efo fi. Neidi siarad Cymraeg efo fi. Helpu fi. Neidi helpu fi. Da iawn. Ddeud eto. Ddeud eto. Decir otra vez. Neidi ddeud eto. Da iawn. Pasarme el pan. Neidi bashor bara i mi. Neidi bashor bara i mi. Pashor cig. Neidi bashor cig i mi. Pashor dŵr. Neidi bashor dŵr i mi. Da iawn. Y si no sabemos cómo se llama la cosa que queremos, que nos pasan,
Podemos decir huna. Eso. Huna. 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 ¿Sí? Huna. Colocamos huna en la frase. ¿Cómo sería? Neidi basho huna imi. ¿Está? Neidi basho huna imi. Podemos usar después de la frase neidi, please. Please o osgwelidin dda. Por ejemplo, neidi basho huna imi, please. Neidi basho huna imi osgwelidin dda. ¿Ya? Ok. Neidi es la forma ti. Informal. ¿Ya? De vos. La forma de usted. Cambiamos el neidi a neuchi. 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 ¿Ají? Neuchi. Ok. Para terminar hoy vamos a hacer algunas frases con neuchi. Dwi'n deud el verbo y ustedes la frase. Ffonio fi. Newch chi ffonio fi? Ddeud eto. Newch chi ddeud eto? Siarad Cymraeg efo fi. Newch chi siarad Cymraeg efo fi? Pasio'r llysia i mi. Newch chi basio'r llysia i mi? Pasio'r dŵr i mi. Newch chi basio'r dŵr i mi? Pasio hwnna i mi. Newch chi basio hwnna i mi? Da iawn. Y las respuestas serían wrth gwrs. Wrth gwrs. Iawn. O, na i siŵr. Na i siŵr. Da iawn. Da iawn. Pueden pensar en otras frases con neidi o neuchi a escribirme debajo del vídeo. Otros verbos que pueden usar con neidi o neuchi. Da iawn. Diolch yn fawr a tan y fory. Hwyl!